Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están familia? Estamos en una estación de trenes y si hay estación de trenes, hay destino nuevo. Nos dirigimos a la ciudad donde nacieron los Beatles. Es esta banda tan famosa que seguramente más de uno es fan, ahí que nos está viendo. Estamos dirigiéndonos a Liverpool. Vamos a descubrir los lugares donde comenzaron los Beatles, la ciudad que los vio nacer, así que acompáñenos en este video que comienza de esta manera. Los trenes acá en Inglaterra, la verdad que son muy buenos. Todos los trenes tienen internet y un internet muy bueno, que anda muy bien. Les queremos contar un dato súper curioso, que este tren tiene las indicaciones no solamente en inglés, sino también en galés, porque estamos muy cerquita de Gales, que es un país que forma parte de lo que es el Reino Unido. Así que las indicaciones del tren, cuando habla para decir cada parada, la dicen en inglés y en galés. Welcome to Liverpool. Machine of the people. Hello. Ready, fun and peace. Algo hermoso de acá que hemos notado es la simpatía de la gente y... Te saludan, hablan. Ok, salimos de la estación Lime Street. Esto es lo que nos recibe en Liverpool. Chan chan. Nos aceptaron un pet sitting en la playa en España. Dale, y dale, dale al salto, dale. ¡Qué lindo! Confirmar. 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 Nos vamos a la playa. Nos vamos a la playa, a España, un lugar hermoso, que es la puerta de entrada de todas las islas que están por ahí, Ibiza. Así que, Menorca, Mallorca. sí, muy bueno, muy bueno. Muy contentos estamos. Qué linda arrancar la mañana así, ¿eh? Muy lindo. Y visitando Liverpool. Sí. Lo primero que te impresiona cuando salís de la estación de trenes de Lime Street es este edificio que tiene una construcción neoclásica inspirada en la arquitectura romana y greca, que hoy en día se usa como un centro cultural. Acabamos de ver también un teatro que es muy lindo, así como medio Broadway, la Sí. onda. Se llama Empire Theatre y bueno, se ve que es bastante grande, lindo. Sí. Nos vamos de St. George Hall y nos dirigimos, ¿dónde, Mati? A The Cavern Quarter, un barrio artístico con mucha música, y ahí mismo está The Cavern Club, donde comenzaron los Beatles. Así que tengo muchas ganas de conocer ese lugar. Mati, contame, ¿por qué quisiste venir acá? ¿Acá dónde? ¿Acá dónde estamos Liverpool. yendo? A Liverpool. Y yo creo que porque tiene mucha historia, por los Beatles, obviamente, como dijimos. ¿Cuál es tu canción favorita de los Beatles? Don't let me down, don't let me down. ¿La tuya? La mía es esa que dice, a ver, no me sé bien la letra. La canción es esa que dice tan 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 está re buena. ¿Cuál será? Se llama esta, acá les dejamos el nombre. There, Here, Everywhere, algo así. Estamos ingresando a The Cavern Quarter, esta calle peatonal que está atravesada por lugares que hicieron revolucionar el mundo con su música. No solamente este lugar habla de los Beatles, sino que grandes artistas, grandes bandas tocaron en esta zona, en este lugar, como Queen, Adele, David Bowie y Elton John. Vamos a descubrirlo juntos. La calle peatonal se llama Matthew Street y ya se escucha música de los Beatles. El Cavern Quarter es mucho más que un conjunto de calles. Es el lugar donde nació una leyenda. En los túneles de ladrillo de Cavern Club, 4 chicos de Liverpool cambiaron la historia del rock para siempre. Caminar por estas calles es viajar al pasado, a los días en que los Beatles eran solo una banda local y la revolución apenas comenzaba.
El Museo de los Beatles sale 20 libras la entrada por persona y tiene más de 1000 objetos exhibidos que son originales, que usaron los integrantes de la banda. ¿Quién es el integrante de los Beatles que les gusta más? Déjenlo en los comentarios, o sea, su favorito. El mío es John Lennon. ¿El tuyo? Y Paul, lo banco a Paul. Esta es la entrada original de este club tan famoso donde tocaron los Beatles, miren. Se llamaba The Cavern Club porque literalmente había que bajar 18 escalones hasta un subsuelo y bueno, es algo mítico que los Beatles tocaron 300 veces, fue lo que le dio ese estatus tan reconocido a nivel mundial a este lugar, ¿no? Estamos entrando al mítico The Cavern Club en Liverpool. Here comes the sun, here comes the sun, and I said, The Cavern Club abrió sus puertas en 1957 como un club de jazz, pero pronto se convirtió en el epicentro del rock en Liverpool. Entre 1961 y 1963, los Beatles tocaron acá casi 300 veces antes de hacerse conocidos en todo el mundo. Hoy, el lugar conserva su esencia original, techos bajos, paredes de ladrillo y un escenario que parece detenido en el tiempo. En las paredes vas a ver instrumentos firmados, carteles de conciertos históricos y fotos de músicos que pasaron por acá. No es solo un museo, hay música en vivo todos los días. Bandas locales, tributos, artistas emergentes. El Cavern Club sigue siendo un punto de encuentro para los que aman la música. Qué hermosa experiencia, bajamos adentro del Cavern Club. El Cavern Club original lo demolieron en la década del 70 para hacer una línea de metro que pasaba por acá. ¡Ay, me agité! Mucha emoción. Pero después, en la década del 80, lo volvieron a hacer, lo volvieron a montar. Se dice que hasta con los mismos ladrillos originales, hoy en día es un imperdible de Liverpool. Tiene un ambiente épico, re épico. Se Y hay siente. gente en vivo tocando. Y esta es la pared donde están todas las personas que pasaron el muro de la fama, que estuvieron acá, miren. Rod Stewart, Oasis, Judas Priest. También estuvo Elton John. El de Adele se ve que lo han robado, está con tornillos. Para que no se lo rompen. Y nos llevamos estos que son unos volantitos porque se ve que van a ser como un tributo a los Beatles, pero es nuestro souvenir. Sí, tiene un valor muy grande. Lo sacamos justo de la caverna. ¿Cómo lo agarraste? Hey John. Selfie con John. Selfie con John. Estábamos hablando recién que íbamos re manija con la caverna. Tienen que ir si están por acá. Sale solamente 5 libras la entrada y adentro puedes consumir. Mati se compró una coca. Sí, ¿Por porque cuánto? es como ¿Por 3 libras? 3 libras. Y es decir, tomé algo mientras escuchaba música de los Beatles en The Cavern Club. Así que no, Nah, tienen que hacerlo. estuvo muy bueno. Un hombre. Tienen distintos artistas que cubren toda la tarde y a la noche tienen un show más grande. Y ellos tocan justo ahí, bueno, les mostramos en el video, música de los Beatles y de otros artistas, pero nada, súper lindo acústico, como que te lleva. A nosotros que nos gusta la música estábamos Sí. re manija, así que es un lugar que tienen que ir. Es Yo un creo- imperdible. Sí, un imperdible. Aunque no les guste los Beatles, aunque no conozcan nada de los Beatles, aún así les recomendamos porque es histórico ese lugar. Y también hay que alimentarse, no es solo video y caminar. Hay que comer. Nos trajimos unos sanguchitos que preparó Mati.
Ya comimos, nos alimentamos con unos sanguchitos made in casa. Y ahora estamos yendo a mostrarles un edificio que también, bueno, lo vamos a conocer nosotros. Muy importante, ¿por qué? Tiene mucho que ver con el Titanic. El edificio que tenemos detrás de nosotros era la sede de la empresa dueña del Titanic, White Star Line. El Titanic nunca pasó por Liverpool, eso ya lo sabemos, pero sí tenía la inscripción del puerto de esta ciudad registrado en una parte del barco. Si recuerdan la película, justo en el frente, como dice Sol, decía Liverpool, porque es una norma marítima que cada barco debe tener inscrito el nombre del puerto donde está registrado. En este caso, al estar la White Star Line acá en Liverpool, era su sede central. Y también las rutas se planificaron desde acá y también se esperó a mucha gente que nunca volvió a este lugar debido al hundimiento del Titanic. Titanic básicamente en papel, se lo dibujó, se lo diseñó y luego fue construido en Irlanda del Norte y partió de una ciudad cercana a Londres, pero todo lo importante pasaba acá. Acá adentro están las oficinas en 30 James Street y hay maquetas de los barcos que pertenecían a esta empresa. No se puede entrar, no es que es un museo ni nada, pero bueno, nos pareció como algo bastante histórico, ¿no? Justo estos días estábamos mirando acá la tele inglesa, y apareció la película del Titanic. Estuvimos viendo un rato justo cuando sucede todo lo del hundimiento y ahí nos pusimos a investigar y ahí Mati encontró que estaban las oficinas acá de la empresa. Pero también en Liverpool hay un museo que justo ahora está en refacciones, pero donde hay objetos del Titanic originales ahí adentro y te cuentan toda la historia. Debe estar buenísimo, pero justo ahora no se puede. Amamos los museos y estos museos interactivos son hermosos porque mira, vas girando y vas subiendo el nivel del agua, entonces el barco va a poder pasar y si no, vos podés poner el muro de contención y baja el nivel del agua de esta parte. ¿Cómo funcionan las compuertas, no? El Museo de Liverpool está justo a orillas del río Mersey y cuenta la historia de la ciudad desde todos los ángulos: cultura, música, deporte e inmigración. Hay exposiciones interactivas, objetos históricos y, por supuesto, una sección dedicada a los Beatles. Es una parada ideal para entender por qué Liverpool es mucho más que una ciudad portuaria. La ciudad de Liverpool fue una industria en su momento. Tenían muchas fábricas refinadoras de azúcar. ¿De dónde traían ese azúcar? Obviamente la sacaban de otro país, continente africano. Tenían gente trabajando allá con la caña. Acá esclavos, obviamente, sí, tremendo. Acá la refinaban y después ellos la aportaban, etc. Vamos a jugar un poco. La frutilla, ¿la importaban o la exportaban en Liverpool? Exportaban. Yo también creo que la exportaban. ¡Ah, no! ¿Qué? Olé. Olé ahí. Ah, qué estúpido que son. Olé. Es para oler, sí. ¿Tiene olor a frutilla? Ay, vainilla. Cuero. Tiene olor a cuero, literal. Tonight, we're where we're meant to be. Let's go. Live for tonight, no looking back. Yeah. Feel the rhythm, stay on track. En Reino Unido se conduce por el lado contrario, ¿no? Pero no solo eso, también en las escaleras hay que respetar el mismo sentido que van los autos. La izquierda, en vez de la derecha, ¿no? Como es en casi todos los países. Conserve su derecha, no, acá conserve su izquierda. Que allá está el mar y acá empieza el río este. Shine so bright. Dancing under the moonlight. Heartbeat race. Salimos del museo y está muy bueno, muy interactivo. Cuenta la historia de la ciudad a través de las diferentes etapas que vivió. Y ya que está acá al lado del puerto, te muestra cosas también originales de la época. Está muy bueno y muy interactivo y la verdad que vale la pena porque es gratis. Y más allá de que sea gratis, a veces hay cosas gratis que no están buenas. Esto es gratis, está buenísimo. Bienvenidos a Albert Dock. Live for tonight, no looking back.
Albert Dock fue uno de los puertos más importantes del mundo y hoy es uno de los rincones más lindos de Liverpool. Lo que antes eran almacenes, ahora son museos, bares, tiendas y espacios culturales. Todo frente al río Mersey. Hands in the air, we're wanting more. Every step we own the floor. Liverpool es una ciudad con mucho viento y muy cambiante el clima, porque a la sombrita como que te da medio frescón y después al solcito da calor, así que vénganse preparados con una campera liviana y con alguna rompeviento les recomendaría para no pasar tanto frío por acá. Estamos caminando por Albert Dock, el mismo lugar que les contábamos, del puerto. Y también acá hay un museo, pero de la historia de la banda, de los Beatles. Como que muchas cosas, ¿no? Yo creo que para los fanáticos está re bueno. Nosotros no vamos a hacer el intento de entrar, pero les vamos a dejar cuando sale la entrada, si a ustedes les interesa. Miren lo que nos encontramos acá para los fanáticos de Harry Potter. Un local lleno de cosas de la película. Me encantaron. Y llegamos a Gryffindor. Esta capa de Gryffindor está en... acá. 84 libras con 99. 85 libras. Todo lo de Gryffindor. La bufanda está en 28 libras. El suéter de Gryffindor, 40. No, y la calidad muy buena. Y acá toda la plataforma 9 3/4, mira. No, qué locura. Y no podía faltar la Nimbus 2000. Qué buen lugar para los que nos gusta Harry Potter, Recomendadísimo. Si vienen a Liverpool, acá sobre Albert Dock, vengan a chusmear que hay de todo. Bueno. Vamos a enseñarles cómo simular que hablas inglés británico sin saber hablar inglés británico. Sol. Ahí va, acá me meto en personaje. What's person with everybody's in my place? Y así parece como que hablas, pero no sabes hablar. Síganos para más videos. Bueno, ya estamos acá en la estación. Nos estamos ya despidiendo de Liverpool. A mí personalmente me sorprendió. No le tenía tanta fe, la verdad. Es muy linda y mucho para ver. A mí también me re gustó Liverpool. No me esperaba que suceda eso. Bueno, hay que dejarse sorprender y estamos re felices de haber podido conocer este lugar. Y si a ustedes también les gustó el video, dejen su comentario. No se olviden de suscribirse, que nos ayuda un montón. Pónganle me gusta, etc. Y los esperamos en el próximo capítulo de Dando el Salto. Chao, familia. Chao, amigos. Nos reportamos por estos lados. Estamos en Frodsham, Inglaterra. Esto no lo habíamos visto en ningún país. Es que un cementerio es muy loco porque en esta iglesia tenés la puerta, la entrada de la iglesia acá y una tumbita al lado. Ven este teléfono de acá típico. Es uno de los 4 solamente que queda y en este pueblito tan chiquito. ¡Wow! ¡No!